¿Cómo es posible que un país que todavía lucha por sobrevivir nos enseñe que se puede ser millonario y aún así caminar descalzo? Ese es Sudán del Sur, un país en donde las vacas valen más que el oro, donde el tiempo no se mide en relojes, sino en amaneceres que siguen pareciendo los mismos. Un país donde las cicatrices en la piel no son heridas, sino símbolos de historia, valor y pertenencia. Aquí el pasado no se cuenta con palabras, se lleva grabado en el cuerpo. Y aunque su bandera flamea desde hace apenas una década, sus raíces se hunden en milenios de historia. Este no es el Sudán del Sur de la guerra ni del miedo. Es el Sudán del Sur de su gente, de los hombres que cantan a sus vacas como si fueran parte de su familia, de las aldeas que despiertan con el sol y de las mujeres que, aún cargando agua en la cabeza, todavía sonríen al cruzarse en el camino. Es el país de los niños que juegan entre el polvo, que inventan juguetes con nada y aún así se ríen como si lo tuvieran todo. Aquí la vida no es fácil, pero sigue siendo vida. Se baila para agradecer, se canta para no olvidar y se sonríe, quizás, porque rendirse nunca fue una opción. Pero para entender a Sudán del Sur hay que volver al origen de su dolor. Hay que mirar su historia más de cerca. Durante más de medio siglo, esta tierra fue escenario de una de las guerras más largas y olvidadas del continente africano. Una guerra que la dividió en dos, el norte y el sur. Se enfrentaron por el poder, por la religión, por el petróleo. Bajo esta tierra hay tanto oro negro que podría haber cambiado el destino del país, pero esa riqueza nunca llegó a quienes más la necesitaban. En el fondo, lo que el sur reclamaba era algo más simple: la posibilidad de ser libre. El sur, habitado por pueblos nilóticos, luchó por su identidad, por su voz, por su libertad. Millones murieron, otros millones huyeron, y aun en medio del fuego la esperanza siguió encendida. Hasta que el 9 de julio de 2011, el sueño se volvió bandera. Sudán del Sur nacía como el país más joven del mundo. Las calles de Juba se llenaron de cantos y de lágrimas. El cielo ardía y por primera vez el pueblo respiraba algo parecido a la paz. Pero construir un país desde la nada no es fácil. Nació con deudas, sin caminos, sin hospitales y con la herida todavía abierta. Aún así, el pueblo eligió seguir, porque hay heridas que no se cierran con el tiempo, sino con la voluntad de volver a empezar. Desde entonces, cada amanecer en Sudán del Sur es más que un nuevo día, es una segunda oportunidad. Hoy no venimos a buscar paisajes perfectos ni horizontes de postal. Venimos a mirar una realidad, a conocer un lugar que no brilla por su belleza, pero sí por la fuerza de su gente. En el corazón de África, a orillas del Nilo Blanco, se encuentra Juba, la capital de Sudán del Sur. Aquí vive apenas una pequeña parte del país, 500,000 de personas, en una nación de más de 11 millones de habitantes. Juba es el único lugar donde el país parece tener forma de ciudad. Hay algunos edificios, un par de hoteles lujosos y una sola carretera de concreto que conecta las principales zonas. Nada aquí está terminado, pero todo parece a punto de empezar. Aquí el amanecer tiene algo distinto. Las mujeres caminan con cántaros en la cabeza, los vendedores encienden el fuego para preparar el té, y los niños corren descalzos entre los puestos del mercado mientras el olor a tierra húmeda anuncia otro día que comienza. Los mercados de Juba, como el Konjo, son un mosaico de idiomas, colores y voces. Hay frutas, ropa, herramientas y un bullicio que no necesita traducción. En una esquina, los ancianos negocian bajo la sombra de los mangos. En la otra, los jóvenes revisan sus teléfonos buscando una señal que no siempre llega. Es el pulso de una ciudad que camina entre dos mundos, el pasado que duele y el futuro que insiste. Al caer la tarde, los tambores resuenan desde los barrios de Gudele y Munuki, recordando que la música aquí no es entretenimiento. Es memoria, gratitud y resistencia.
Cada ritmo es una oración, cada baile, una forma de seguir vivos. Yuba nos enseña que no hace falta que todo esté en orden para empezar de nuevo, que incluso entre el polvo y las cicatrices, la vida encuentra su manera de seguir caminando. Pero más allá de Yuba, donde el asfalto termina, comienza otro Sudán, el del polvo, el barro, la distancia y la vida que todavía resiste. Fuera de Yuba el país se vuelve silencio. Los caminos se deshacen en polvo y las casas de cemento se transforman en barro. Aquí, en las aldeas, la vida depende del sol y del río. Cuando el Nilo se desborda, lo cubre todo, y cuando se seca, deja grietas en la tierra y en el alma. No hay electricidad. En algunas aldeas, una vieja batería de auto se convierte en punto de encuentro. Los pocos que tienen teléfono lo dejan cargando durante horas, mientras los demás esperan bajo la sombra conversando. El Internet apenas existe. La señal es débil, casi un suspiro, y cuando aparece, parece una promesa que el viento borra. En los caminos, los hombres caminan con fusiles al hombro. No es amenaza, es costumbre. En un país donde la guerra se volvió parte de la memoria, las armas se usan para cuidar el ganado, proteger los cultivos o simplemente sentirse seguros. Pero en medio de esa quietud, la gente sigue sonriendo. Cocinan al fuego, cantan al atardecer y hacen de cada día una forma de resistir. En el camino hacia el norte, donde el polvo vuelve a levantar vuelo sobre la sabana, descansa una aldea llamada Bor, la tierra del pueblo Dinka, uno de los más antiguos y orgullosos de Sudán del Sur. Aquí la vida gira alrededor de las vacas. No son solo animales, son el centro de la existencia, la medida del tiempo, la base de la cultura y del alma. Entre los Dinka, cada vaca tiene un nombre propio. No se las cuenta, se las recuerda. Se las distingue por la forma de los cuernos, por los dibujos de su piel, por el sonido de su mugido. Al caer la tarde, los jóvenes se acercan al rebaño y comienzan a cantar. Cada melodía está dedicada a una vaca, y ella reconoce la voz de quien la cuida. Las canciones no se repiten, se heredan, como si la memoria de un pueblo entero estuviera guardada en la música que rodea al fuego. Los Dinka obtienen de ellas todo lo esencial: la leche con la que alimentan a sus familias, la sangre que beben en rituales como fuente de fuerza, el estiércol con el que cubren sus chozas para protegerlas del calor, pero rara vez las sacrifican. Las vacas no se matan, se veneran. Una sola vaca puede unir dos familias, sellar una amistad o cerrar una herida. Entre los Dinka, cada entrega tiene un significado. Cuando un hombre pide casamiento, ofrece vacas como muestra de amor y compromiso. Cuando una familia busca reconciliarse después de un conflicto, entrega una vaca en señal de perdón. Y cuando se visita a un jefe o a un anciano, se ofrece una vaca como símbolo de respeto y gratitud, un gesto que honra su palabra y su sabiduría. No se elige cualquier animal. Se busca una vaca con un color, una forma o un temperamento especial, porque cada una tiene un espíritu distinto. El acto de ofrecerla no es solo un intercambio, es una forma de hablar sin palabras, de decir «te respeto», «te agradezco» o «te quiero». Los jóvenes cubren su piel con ceniza blanca mezclada con el polvo del corral. Esa ceniza los protege del sol, pero también los conecta con sus animales. Los marca, los iguala. Entre los Dinka, el hombre y la vaca comparten el mismo olor, el mismo polvo, la misma tierra. En Sudán del Sur, la riqueza no se mide en cuentas bancarias, se mide en vacas. Un hombre puede tener un rebaño inmenso, ser considerado millonario entre los suyos y aún así caminar descalzo sobre la tierra. Porque aquí el valor no está en lo que se posee, sino en lo que se cuida, en lo que se comparte. La vaca no representa el lujo, sino la vida que se honra. Los Dinka dicen que Dios creó a los hombres y a las vacas el mismo día y que los unió para siempre. Por eso, cuando miran a su rebaño, no ven animales, ven historia, familia y futuro.
Bor y el pueblo dinka nos enseñan que la riqueza no está en acumular, sino en pertenecer. Que lo simple puede ser sagrado y que, a veces, el verdadero lujo es poder vivir en paz con lo que se tiene. Más al oeste, tras días de camino entre polvo y calor, aparece Wau. Es la segunda ciudad más grande de Sudán del Sur, aunque en realidad se siente como una aldea extendida. Calles de tierra, mercados abiertos y chozas que se mezclan con las pocas construcciones de cemento. Aquí la vida transcurre despacio, entre el sonido de las bicicletas y los rezos que salen de las iglesias. Wau fue una de las ciudades más golpeadas por la guerra. Muchas de sus casas quedaron vacías, muchas familias divididas. Pero en medio de las ruinas, la gente volvió a levantar muros, aunque fueran de barro, y volvió a cantar en los templos. En el centro se alza la Catedral de Santa María, enorme, silenciosa, testigo de un pueblo que nunca dejó de creer. Allí, cada misa es una celebración, y cada canción es una plegaria por los que se fueron. Afuera, los niños juegan con pelotas hechas de trapo, los vendedores gritan precios, y el polvo lo cubre todo, como si quisiera recordar que nada aquí se da por perdido. Wau no es una ciudad rica, pero es un símbolo de lo que el pueblo sursudanés mejor sabe hacer: empezar de nuevo. Entre la fe y la necesidad, entre las ruinas y la esperanza, la vida en Wau sigue, lenta, humilde, pero firme, como el latido de un corazón que se niega a rendirse. Al norte, siguiendo el curso del Nilo Blanco, se encuentra Malakal. Durante años fue el puerto más importante de Sudán del Sur. Por aquí pasaban las embarcaciones que unían el sur con Jartum, cargando madera, cereales, ganado y esperanzas. El río era su carretera y Malakal su punto de encuentro. Malakal fue arrasada por la guerra, calles enteras reducidas a polvo, escuelas abandonadas, hospitales vacíos y un silencio que todavía pesa en el aire. Miles de familias huyeron del fuego buscando refugio en los campamentos de Naciones Unidas, donde aún hoy viven más de 30,000 personas, esperando poder volver a casa. Pero el tiempo en Malakal avanza distinto. Entre los restos de las viejas construcciones, la vida insiste. Mujeres que montan pequeños mercados improvisados, niños que juegan entre ruinas, hombres que pescan en el Nilo como lo hicieron siempre. Hay una belleza extraña en la manera en que este pueblo se rehace, como si cada día fuera un intento nuevo de volver a ser. El agua del Nilo sigue corriendo, y con ella los sueños de los que se quedaron. En las noches, cuando el viento sopla sobre las casas destruidas, se escucha el murmullo de quienes aún creen que el futuro puede construirse con lo poco que queda. Malakal es una herida abierta, pero también una promesa. Porque en cada ladrillo levantado, en cada niño que ríe entre los escombros, hay una forma silenciosa de decir: seguimos aquí. El viaje sigue hacia el este. Las aguas del Nilo quedan atrás, y el camino se eleva entre colinas, polvo y silencio. Allí donde los mapas se desdibujan, aparece Boma. Boma es uno de esos lugares donde la naturaleza todavía conserva su voz original. Colinas doradas, sabanas infinitas y un cielo tan amplio que parece escuchar. Aquí viven comunidades como los Murle y los Añuak, pueblos antiguos que aprendieron a convivir con la tierra, a moverse con las estaciones, a escuchar los mensajes del cielo antes de la lluvia. Su vida está guiada por los ciclos de la naturaleza. El amanecer marca el inicio del trabajo y el atardecer el momento de reunirse. Todo en su día tiene un ritmo que respeta al entorno: el silencio cuando el sol cae, la espera antes de la tormenta, la gratitud después de la cosecha o de la lluvia. En las aldeas, las casas se levantan con barro y ramas, formando círculos que representan la unión de la comunidad. Nadie vive solo. Cada persona pertenece a un grupo que comparte el alimento, la palabra y el destino. Las decisiones importantes se toman bajo los árboles grandes, donde los ancianos se sientan a deliberar y los jóvenes escuchan sin interrumpir. El respeto no se impone,
se aprende. Sus días transcurren entre el pastoreo, los rituales y los cantos alrededor del fuego. Las historias no se escriben, se recuerdan, y en cada una de ellas el pasado sigue respirando. Más allá de las aldeas se extiende el Parque Nacional de Boma, un santuario de vida que parece infinito. Durante la estación de lluvias, miles de antílopes, búfalos y jirafas atraviesan su sabana en busca de agua y pasto. Es la segunda migración más grande de África, un espectáculo silencioso que pocos han visto, y que recuerda que, incluso después del caos, la vida encuentra su propio orden. Aquí todo respira al mismo ritmo. El hombre, la tierra, los animales. No hay fronteras, solo un equilibrio que sobrevive a los años. Boma nos enseña que la verdadera sabiduría no está en dominar la naturaleza, sino en aprender a convivir con ella. Que escuchar el viento puede ser tan importante como hablar, y que a veces la libertad se parece mucho al silencio que queda después de la lluvia. En el extremo sur del país, donde el verde vuelve a cubrir la tierra, descansa Torit, una ciudad que carga con el peso del comienzo. Fue aquí, en 1955, donde se encendió la primera chispa de la rebelión que, décadas después, daría nacimiento a Sudán del Sur. Los primeros disparos de la historia sonaron entre sus colinas, y desde entonces, Torit quedó marcada como el lugar donde comenzó el sueño de libertad. Hoy, sus calles polvorientas y sus colinas verdes no guardan rencor, guardan memoria. Las viejas estaciones militares son ahora escuelas, y en los patios donde antes había armas, los niños aprenden a leer y a jugar. Desde Torit, el camino sube hasta el monte Kinjeti, el punto más alto de Sudán del Sur. 2.600 metros de altura cubiertos de niebla, árboles y aves que solo existen aquí. El Kinjeti es más que una montaña, es un símbolo. Un lugar donde el cielo parece al alcance de la mano y donde el país se contempla entero, desde el verde del sur hasta el oro del norte. Los ancianos dicen que cuando el viento sopla fuerte, se escuchan las voces de quienes ya no están. No como lamento, sino como recordatorio de todo lo que costó llegar hasta aquí. Torit nos enseña que los comienzos nunca se olvidan, porque en cada montaña, en cada escuela que vuelve a abrir, sigue latiendo el eco de quienes soñaron primero. Después de recorrer ríos, sabanas y montañas, queda claro que Sudán del Sur no es solo un país joven, es un corazón que sigue aprendiendo a latir. Aquí cada amanecer es un acto de fe. La gente no vive del pasado, vive a pesar de él. Aquí la pobreza no se mide por lo que falta, sino por todo lo que se resiste. Porque donde el mundo ve miseria, ellos siguen viendo vida. Donde hay polvo, ellos ven camino. Donde hay heridas, ellos siembran esperanza. Y aunque el cansancio pese, siguen bailando. Cantan al caer la tarde, ríen en medio del polvo y celebran lo poco como si fuera suficiente. Tal vez esa sea su mayor riqueza, la capacidad de seguir sonriendo incluso cuando el mundo deja de mirar. A veces la verdadera abundancia está en lo invisible, en la fe, en la comunidad, en el silencio después de la tormenta. Sudán del Sur no necesita que lo entendamos, solo que lo escuchemos, porque aunque camine descalzo, este país nos recuerda algo que el mundo olvidó, que la dignidad no se compra, se sostiene. Y que tal vez ser millonario no tenga nada que ver con el dinero, sino con la capacidad de seguir de pie, incluso cuando todo parece haberse caído. Si querés seguir explorando historias que nos devuelven humanidad, suscríbete y acompáñame en este camino. Porque el mundo está lleno de lugares que, como Sudán del Sur, todavía tienen algo que decir.